noticias para Dolores. Llega la obra más premiada de Argentina. Llega El Equilibrista con Mauricio Dayú. Sábado 29 de noviembre, Teatro Unione. El Equilibrista con Mauricio Dayú por única vez en Dolores. Imperdible. Localidades en venta en Cultura y por Platea 1 Tickets. Bien amigos, como escucharon, se viene uno de los mayores éxitos teatrales argentinos de la última década, El Equilibrista, escrita por Mauricio Dayub junto a Patricio Abadi y Mariano Saba. Mauricio, un placer, bienvenido. Mi nombre es Marcelo, me acompaña Alejandro, un gusto que estés en la radio municipal. ¿Cómo va? Hola Marcelo, buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto para mí también. Bueno, estamos, la verdad que sorprendidos de lo que viene siendo esta obra que, de alguna manera, no hace falta ni tener que buscar data porque aparece sola, brota de todos lados, varias temporadas con entradas agotadas en Buenos Aires, bueno, el contenido de la obra, ciudades del interior que seguramente son exitosas cada vez que se presenta. ¿Cuánto tiempo ya El Equilibrista? Bueno, vamos a ir a los números. Este es el séptimo año, estamos terminando el séptimo año. Uf. Llevamos, festejamos 800 funciones hace 2 meses en Tunuyán, Mendoza. Uh-huh. Llevamos 5 países recorridos: Madrid, Tel Aviv, Estados Unidos, Venezuela, Uruguay. Más de 400.000 espectadores. Los máximos premios que se entregan en la temporada de Buenos Aires: el ACE de Oro, el Conex de Platino como mejor unipersonal de la década, la Estrella de Mar de Oro por la temporada de Mar del Plata. O sea, como decías, más elogiados no hemos podido ser. Brota por todos lados. No hemos encontrado el techo, que es lo más lindo todavía, ¿no? Uh-huh. Seguimos encontrándonos con localidades agotadas, sumando funciones, volviendo. Ahora tenemos una invitación para volver a Madrid, donde ya estuvimos hace 3 años. Es muy hermoso lo que pasa. Te puedo decir Mauricio, obviamente, ¿no? Sí. Me das esa confianza. Sí, bien, ok. La verdad que, primero quiero decirte que estamos felices de que podamos charlar vía telefónica. Dolores tiene una expectativa muy grande con El Equilibrista y, de alguna manera, bueno, ya falta poquito, sábado 29, este sábado no el otro, 21 horas en el Teatro Unione. ¿Has estado en el Teatro Unione? Sí. Sí, he estado con Gabriel Goiti. Ah, bien. Haciendo adentro la obra con la que inauguramos nuestro teatro, Chacarera Teatro en Palermo, Buenos Aires. Uh-huh. Mira, qué casualidad. El Puma tiene familiares en Dolores. Uh-huh. Recuerdo haber ido antes por ese tema con él. Y en este caso, el director del Equilibrista sí. También. Él vivió una etapa de su adolescencia, César Brí en Dolores. Voy con mucha responsabilidad, como cuando voy a Paraná, que es la ciudad donde yo nací, porque él me pregunta todo. Está muy interesado y lamenta no poder acompañarme. Estuvo hace poco en Buenos Aires y no le coincidía la gira por Dolores con su estadía acá en Argentina. Uh-huh. Él vive en Italia hace muchos años. Claro. Pero vivió parte de su adolescencia, de su familia, uh-huh. en Dolores. Uh-huh. Mauricio, bueno, obviamente que la adrenalina debe brotar cada vez que vas a un lugar y sabes que está toda la respuesta del público, que están los medios, que te buscan, que seguramente, bueno, como vos dijiste, todos los premios, digamos, se disfruta, cada vez que estás en escena esto se debe disfrutar como una jornada distinta, aunque sea El Equilibrista siempre, ¿no? Mira, se disfruta diferente cada vez, uh-huh. porque es una historia personal. Claro. El Equilibrista es una historia, es un secreto que se me reveló en un viaje que hice uh-huh. a Yugoslavia a filmar una película hace muchos años, y porque estaba lloviendo me dieron 2 días libres y yo decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mis abuelos. Y a pesar de que mi abuela me dijo que no fuera porque no quedaban familiares, uh-huh. Ella no recordaba la dirección, entonces yo fui caminando, golpeando puertitas en la calle que mi mamá recordaba que hacía 55 años había jugado hasta sus 5 años, una calle empedrada que se llamaba la calle del Campanile.
yo golpeando puertas sin hablar italiano, encontré una casita muy parecida a la casa donde yo nací. De ahí me llevaron, me vinieron a buscar y me llevaron a una casa donde, enterados de que yo andaba ahí en el pueblo preguntando por esa familia, ya se habían acercado varios familiares que esperaban muy ansiosos la llegada de la hermana de mi abuela, a la que habían ido a buscar a la misa para avisarle que yo estaba. Yo hasta ese momento pensaba que estaban equivocados porque mi abuela me había dicho que no quedaban familiares, que no fuera. Y cuando esta señora llegó, subió los escalones agitada, me abrazó, yo por encima del hombro de ella empecé a ver las caras de los que estaban ahí, los que ya había visto, pero ahí recién les empecé a ver el parecido con mis tíos argentinos. Qué fuerte. Me fui dando cuenta que era mi familia, que lo que mi abuela me había dicho no era así. Al ratito nomás ya se armó una comilona, una mesa como de 30, 40 italianos que todos a los gritos me explicaban el parentesco que tenían, qué bueno, la profesión que tenían. Me empezaron a abrir una valija y me iban depositando regalos para mi abuela, cosas muy personales, no sé, bajaban a buscar las frutas de los árboles de la vereda porque decían que mi mamá de chiquita se subía a los árboles y jugaba, entonces me traían una especie de naranjas que había muy propias del sur de Italia. Y bueno, cuando estaba terminando esa cena, yo quise ir a conocer la casa donde había vivido mi mamá, que no era esa. El lugar físico, digamos, exacto. Claro, para llevarle una foto, un recuerdo, y también para constatar si donde yo estaba ok o estaba equivocado, ¿no? Y la persona que me llevó me preguntó si yo sabía por qué mi abuela hacía 55 años que no hablaba ni escribía. Y yo le dije lo que mi abuela me había dicho, y él me dijo, no. Y ahí me contó la historia, ¿no? Me contó lo que yo vengo compartiendo estos 7 años, de más de 800 funciones con el público. Que no hay que expoliar, obviamente, que la gente tiene que descubrirlo. Mirá, ha representado a tantas familias, porque han pasado, historias similares han pasado con tantos inmigrantes de tantos países distintos, que es extraordinario que la historia, la vida de mis abuelos anónimos, humildes, haya representado a tanta gente en distintas ciudades. Llevamos más de 72 ciudades de gira en Argentina, entre capitales y pequeñas ciudades. Bueno, después de todo esto yo tuve que volver a mi ciudad y ir a la casa de mi abuela y decirle, abuela, ¿qué pasó? Finalmente estuve en tu pueblo. La abuela, con el mate en la mano, se dio vuelta con una cara que nunca me voy a olvidar y me dijo, entonces explotó la bomba en Italia. Entonces te enteraste de todo. Y bueno, ahí le dije, mira abuela, yo te traje esta valija llena de regalos para vos, pero no te la puedo dar si vos no hablas con tu hermana. No, ¿cómo no? No, yo no voy a hablar. No, bueno, abuela, yo me la vuelvo a subir al auto y me la llevo a la valija. No te puedo dar nada porque con esa condición me regalaron todo esto para vos. Y la abuela me dijo, bueno, espérame acá. Y yo esperé 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, no venía la abuela. Hasta que al rato entró vestida y peinada como para encontrarse personalmente con la hermana. Uy, qué emotivo esto. A mí me dio una responsabilidad tremenda, imagínate. Empecé a marcar el número rápido y ella empezó a temblar y me decía, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y cuando atendieron del otro lado le pasé, y fue increíble porque a ella le salió una voz que no era la de ella, le salió una voz finita, como de nena, y yo me di cuenta que era la voz que ella tenía a los 17, 18 años, la última vez que había visto a su hermana, cuando ella se había venido de Italia. Como que retomó una conversación 55 años después, obligada por esta circunstancia, ¿no? Y le salió decir hola 2 veces nomás, así, hola, hola, y me devolvió el teléfono, me miró la valija y me dijo, bueno, ya está, yo hablé, ellos no hablan. Pero no, abuela, le digo, ¿cómo no van a hablar? Hace 55 años están esperando este llamado, por favor, permitime, a ver.
claro, cuando yo me puse el teléfono en el oído, no es que la abuela no hablaba, la hermana lloraba, ¿no? Sollozaba, ¿no? Claro. No podía hablar, balbuceaba. Bueno, esto es parte del Equilibrista, que te tengo que decir además que es un espectáculo muy divertido, porque aparecen todos esos tíos que cuando somos chicos nos dicen que son de una manera, y cuando crecemos, cuando somos grandes, nos damos cuenta que no son tan así, ¿no? Esa relación que solemos tener de chico con los primos, que están cercanas, y que después cuando crecemos se nos va alejando. Es un espectáculo que habla de la juventud, de la finitud de la vida, claro, que pega la sangre. Arrancás rodeado de todo el mundo y después eso va cambiando, obviamente, ¿no? Exactamente. Y a veces nos lleva tiempo entender por qué, ¿no? ¿Qué pasa con esas relaciones? Y uno no se siente bien porque a veces se tiene que alejar de alguno. O sea, que no he perdido el cariño que tenía de chico, pero hay algo que de grande nos se une. Ese tipo de cosas. Mauricio, digamos, en base a lo que me estás contando, que es muy emotivo y que la audiencia debe estar atenta a todo esto, pero tremendamente, nace esta obra del Equilibrista, pero la pregunta que te hago es la dureza que había antes, ¿no? Para aguantar todo este rollo de tantos años y de la incomunicación y después el vínculo que has logrado en esta historia que contás personal, de volver a unir ese hilo conductor, ¿no? Sí, muy potente, muy fuerte, porque, bueno, cambió mi vida y la de mi familia. Entendimos por qué mi abuela era como era. Mi abuela había tenido una decepción de amor muy fuerte en su juventud. Apenas tuvo a mi madre, por lo que significó en el pueblo esa relación que tuvo. Mi abuelo se tuvo que ir, se tuvo que tomar el primer barco que partiera para América, que llegó a Argentina, con la promesa de que le iba a escribir todos los meses a mi abuela para cuando juntara el dinero, que ella pudiera venir a formar una familia, ¿no? Con mi mamá, que era la hija que había tenido. Pero bueno, pasó que mi abuelo le escribía todos los meses y mi abuela nunca recibió ninguna de esas cartas. Hasta que a los 5 años mi abuelo le mandó con un pariente los pasajes, y por supuesto a preguntarle por qué no le respondía las cartas que él estaba esperando, hacía 5 años que esperaba. Y ahí mi abuela se enteró que la mamá y la hermana le escondían las cartas. Claro. Para que se lo olvide, para que no lo vea nunca más. Esto, Mauricio, tiene que ver mucho con la historia de muchas familias que viven estas cosas. Ahora ya no, pero de antes, digo. Sí, hay mucho punto en contacto con inmigrantes de cualquier nacionalidad. Eran historias esencialmente muy parecidas, y eso le pasa al espectador, ¿no? A eso iba. Vuelve un poco a la casa de los abuelos, a los domingos, a la pasta, a la parra, al patio, donde se producían esas cosas inolvidables que han forjado la vida de todos nosotros, y ese reencuentro es lo que hace que el espectáculo tenga tanta llegada, ¿no? Sea tan... Sí, aparte me da la sensación... divertido al mismo tiempo y conmovedor. Me da la sensación, Mauricio, perdón que te haya cortado, de que casualmente acá en la radio muchas veces hacemos un poco de nostalgia, así charlando con alguien. Se ha perdido tanto esto de la mesa servida del domingo, de los abuelos, los tíos, la familia, por razones obvias, económicas, el apuro, el dinamismo, los celulares, las pantallas, qué sé yo, tantas cosas. Exactamente. Que estas historias que vos llevas al escenario tan ensambladas, claro, deben generar en el espectador eso de... Yo me imagino que bajás de la obra y debes tener que parar la cantidad de gente que debe querer hablar personalmente y sentirse identificado con esto, ¿no? Bueno, vos sabés que yo estrené este espectáculo con una promoción que decía que era teatro con garantía, porque si de verdad no te llega a gustar, yo te espero en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas. Esto se viralizó, un poco lo postearon los medios, había un spot de radio, entonces la gente empezó a hacer fila al final de la función, y yo salía rápido al hall, empecé a salir con una boletera, con un banner para darle
respaldo a lo que había dicho, ¿no? Y eso generó que en todas las funciones, y esto lo hice en todos los países en los que estuve, en todas las ciudades en las que estuve, salgo al hall, intercambio opiniones con la gente, devoluciones de historias, la gente se queda para compartir lo que sintió el espectáculo. O sea, si entras a mi Instagram vas a ver en todas las ciudades que hemos estado en estos 7 años, la cantidad de gente que se queda esperando para compartir historias similares, y se pone así el teatro mucho más hermoso, ¿no? Porque pasamos de 1 hora y 20 de ficción a la realidad total, a compartir la propia vida, ¿no? A la que nos lleva la ficción. Lágrima, risa, llanto, esto debe ser una... claro, más allá de lo emotivo, por supuesto tiene el divertimento, como vos explicás la obra, pero claro, al sentirse uno involucrado en esas historias, arriba de su vida, cargada en su vida, que a lo mejor la sabe de costado a la historia y no la conoce completa, se ve identificado en una obra de esta, porque esto que vos contás durante muchos años fue casi moneda común que pasara. Y sumado, claro, a que ahora no ocurre por lo frío, indiferente que está el mundo, sí, por esa cosa que nos levantamos en la mañana, escuchamos las noticias y no comprendemos por qué hemos llegado donde hemos llegado, por qué la vida se ha transformado en lo que se ha transformado, por qué tienen valor cosas que para nosotros no son importantes, que nos valoran a las personas por el barrio en el que vivimos, por el auto que tenemos, por la marca de la ropa, por el cargo que ocupamos en nuestro trabajo. Poder y economía. Cosas claro. Sí, exactamente, que no son las que nosotros sentimos que son realmente las que valen de verdad, ¿no? Y entonces, nada, tener un rato de encuentro personal con nosotros, con nuestros afectos, con nuestra familia. Pasa mucho que cuando vienen los padres quieren volver después con los hijos, cuando vienen los más jóvenes quieren traer a los abuelos. Yo creo que es parte del éxito que hemos tenido, es que la gente la ve más de una vez para volver a sentir eso que te hace sentir el equilibrista, ¿no? Que es un encuentro con uno mismo que está un poco perdido, alejado en la vida de hoy. En tu carrera esto debe ser, digamos, en sumum, me imagino, por lo sentimental, por el cruce, por el éxito, por los premios, por la identificación del público, lo que se siente identificada con la obra también, ¿no? Sí, y fundamentalmente porque nunca me imaginé que la vida sencilla, humilde de mis abuelos iba a significar tanto para tantas otras personas, ¿no? Tanta gente. Y que ellos no lo hayan podido saber, además, que ellos hayan vivido su vida con dificultades, como mucho como la de tantos, mucho hermetismo, sí, claro. y no haber podido ver que muchos años después, porque yo me demoré mucho, nunca pensé que iba a compartir esto con el público. Yo esta historia la viví hace casi 30 años, y cuando decidí compartirla, me acuerdo que fui a mi casa de Paraná, donde yo nací, en Entre Ríos, y le hice el espectáculo a mis hermanos como para pedirle autorización, porque si bien la historia la había descubierto yo en ese viaje, gracias a esos días de lluvia que no me permitieron filmar en Yugoslavia y que me dieron los 2 días libres, y yo decidí ir al pueblo en Italia, meter la familia, digamos. Sí, exactamente. Y mis hermanos, por supuesto, con lágrimas en los ojos, me dijeron, no, tenés que contarlo. Qué bárbaro. Y nunca, sin pensar que iba a pasar lo que pasó, más pensando que me iba a dar un gusto personal de poner una historia propia sobre el escenario, pero nunca que iba a coincidir con el deseo de tanta gente. Mauricio, te hemos robado un montón de tiempo, somos tremendamente agradecidos de tener un artista como vos en diálogo en la radio. Vendé la obra para el público de Dolores con el cariño que me hablaste recién, para así va todo el mundo, que tienen que ver esto porque se van a sentir identificados como bien lo contabas. Bueno, es una obra divertida, es una obra emocionante. Se produce algo que no se produce habitualmente, porque estamos acostumbrados a reír en las comedias y a emocionarnos en los dramas. En El Equilibrista se van a reír
con lágrimas en los ojos, se van a reír emocionados. Estoy seguro que van a ver un espectáculo inolvidable y que les va a llegar al corazón. Qué lindo lo que decís. Bueno, te mandamos un abrazo enorme para mí en lo personal, un privilegio, Mauricio, hablar contigo, para Alejandro que está en la parte técnica también, para la radio municipal ni hablar, y para toda la comuna. Bueno, tener una figura de la talla tuya charlando por teléfono para presentar esta obra tan premiada y con tantos años de vigencia y a pleno, ¿no? Con todo, llevándose todo, como decimos, para la valija, con esa famosa valija de la que hablaste hace un ratito, Mauricio, ha sido hermoso para mí. Bueno, realmente un abrazo enorme y ojalá nos encontremos en el teatro para El Equilibrista, que nadie tiene que perder esta oportunidad de sentirse parte, porque esto tiene que ver con la vida de todos los días, con la vida de en nosotros. 2 semanitas estaremos ahí en Dolores. Exactamente, la vida de todos los días, digo, porque corremos y no paramos nunca, como hablábamos recién. Exactamente. Abrazo grande, te mando un un abrazo. fuerte abrazo. Gracias, Mauricio. Hasta pronto. Chao, chao. Un espectáculo, un lujo que nos dimos, Mauricio Dayub. Recuerden, El Equilibrista, esta obra, 7 años de puesta en el aire, múltiples premios Ace de Oro, llenando taquilla en distintos países del mundo, en la Argentina, en todos lados. ¿Saben qué? El próximo sábado, el otro, en el Teatro Unione. No se lo pierdan, porque tiene que ver con la historia de nuestros abuelos o bisabuelos, que no eran de mucho hablar, que no eran de mucho contar, eran reservados. Y había estos misterios que, con clase y sin expoliar esta obra, tiró algo de data este gran actor, Mauricio Dayub. Un privilegio. Buenas noticias para Dolores. Llega la obra más premiada de Argentina. Llega El Equilibrista con Mauricio Dayub. Sábado 29 de noviembre, Teatro Unione. El Equilibrista con Mauricio Dayub por única vez en Dolores. Imperdible. Localidades en venta en Cultura y por Platea 1 Tickets.